muy buenas, ya estamos por aquí otro día y os traigo un nuevo caso que, bueno, no tan nuevo, yo creo que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Es un caso totalmente impactante. No por el crimen en sí de este caso, sino por todo lo que lleva alrededor de él. Es el crimen de la viuda de Patraix. Muchos de vosotros lo conoceréis seguro y además es del año 2017, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Bueno, os voy a ir presentando poco a poco a los personajes de este caso y os voy a hablar de ellos, pero os voy a contar de cuando ellos se conocen, que fue en el año 2011. Estamos hablando de Antonio Navarro Cerdán. Era un hombre con 30 años en ese momento, en el 2011, natural de Novelda, de Alicante. Él era un chico amable, divertido. Era un chico que estaba estudiando ingeniería. Y como pareja solo se le conoce a una, María Jesús Moreno Cantó, en aquel momento con 21 años. Era la hermana menor de uno de sus amigos y así es como él la conoce porque su amigo se la presenta. Ella era de familia súper religiosa. La habían tenido durante toda su vida estudiando en un colegio de monjas donde solo había chicas. Una vez que ella va a comenzar los estudios que ella, la profesión que a ella le gusta, que es enfermería, se traslada a Barcelona y allí es donde se da cuenta que existe otro tipo de vida, muy diferente a la que ella pues había conocido durante toda su vida, llena de diversión, y así es como a ella le gustaba vivir, no lo que había tenido anteriormente. Estaba fuera de toda la presión a la que había estado sometida por su familia y por sus creencias religiosas. Para ese momento, Maje y Antonio, Maje os digo porque ella llega un momento que va diciéndole a todo el mundo que no le digan María Jesús, que le gusta que le llamen Maje. Entonces a partir de ahora la vamos a llamar Maje. Pues para ese momento Maje y Antonio ya tenían una relación de noviazgo. Ella ve en él una persona madura, una persona que puede conseguir hacer que ella salga de Novelda, que era un pueblo, e irse a vivir a una gran ciudad, que es lo que ella pretendía, donde nadie la conociese. Antes de casarse, Maje le es infiel a Antonio. Él llega a enterarse de esto, pero la perdona. Él estaba súper enamorado de ella y él la perdona. Sigue con sus planes de boda. Sin embargo, la familia de Antonio ya a Maje no la ve de la misma manera. Incluso llegan a hablarlo con Antonio, comentan con él que como que ya eso no lo veían ellos muy normal y muy bien, pero él está tan enamorado que hace caso omiso de todo lo que la familia le dice. Cuando se casan, después de 4 años de noviazgo, se casaron el 3 de septiembre del 2016, se mudaron a Patraix, a Valencia. Ella no iba a visitar a su familia. Ella, si tenía fines de semana libre o lo que fuera, ella no quería tener mucha relación con su familia. Sin embargo, él sí. Cada vez que tenía, pues eso, un fin de semana, un día libre, lo que fuese, bueno, unos días libres, él siempre iba a visitar a la suya. Él trabajaba en una gran empresa y ella en un hospital. Aparte también trabajaba de vez en cuando en una clínica, días sueltos. La vida de él era bien tranquila, sus ingresos eran bien altos. Sin embargo, ella es totalmente lo contrario a él. Comienza a tener relaciones sentimentales con distintos hombres, se le conoce hasta 3 amantes. Ella usaba nombres falsos e inventaba para cada uno de ellos, según las circunstancias, una vida diferente. Algunos sabían que era casada, otros no sabían nada. Para algunos llegó a decir que ella era ginecóloga, era médica ginecóloga. Se inventaba, para cada uno, según le venía, se inventaba cosas. El día 15 de agosto, Maje le dice a Antonio que había hecho un cambio de guardia en su hospital y que trabajaba aquella noche. Bueno, y él no le da importancia, puesto que ya había pasado más veces, como que es algo que puede suceder. Bueno, algo normal, ¿no? Vale, pues no pasa nada. Llega la mañana del día 16 de agosto, estamos hablando ya del 2017, y sobre las 7:30, Antonio, ya con 35 años, sale de su casa para ir a trabajar.
se dirige hacia el parking donde tiene su coche y allí lo asalta una persona dándole 6 puñaladas. No fue hasta cerca de las 4 de la tarde cuando descubren lo ocurrido. Un vecino va al parking, que iba a aparcar su moto, cuando descubre el cuerpo de Antonio ya sin vida, en la parte delantera de un coche, en el suelo tirado. Y a partir de este momento comienza la investigación policial. La primera que llega al lugar, por tanto la primera que se interroga, es a Mage, con 26 años de edad ya en ese momento. Ella, al enterarse, se veía desconsolada, abatida, pero sin embargo colaboraba mucho con la policía. Aparte le dice a los agentes las ideas que ella cree del por qué ha podido ocurrir esto. Les dice que quizás encontró a alguien intentando robarle el coche, que Antonio se enfrentó a esa persona y que bueno, así acabó mal. Así acabó la cosa como acabó. La familia y los amigos de Antonio esa versión la tiran por tierra totalmente, porque Antonio no era un chico valiente, no era un chico agresivo, y les extrañaba mucho que eso hubiese sucedido de esa manera. Mage en su declaración cuenta que es muy celoso, controlador, que la tenía vigilada. A la policía todo esto les resulta algo extraño, puesto que estando su marido acabado de asesinar y que ella hablase de esa manera de él, incluso llegó a decir: ahora es cuando yo voy a vivir. Pues la verdad es que rechina un poco. Pero bueno, todavía es muy pronto, la policía está recopilando datos, no tienen nada y bueno, les extraña, pero ahí queda la cosa, ¿no? También contó que acababan de reformar su casa y que Antonio había tenido un problema con uno de los obreros que había trabajado en ella, y que ese obrero tenía una plaza del parking, una plaza de garaje en el parking mismo de ellos. Quiere decir que tenían la llave para poder entrar allí. Eso ella también lo deja caer como otra hipótesis de lo que ha podido ocurrir. Otra de las cosas que cuenta también, que quizás Antonio tenía un amante y que alguien por represalia pues le hiciera lo que le habían hecho. Todas estas cosas que Mage cuenta caen al comprobar la policía con amigos y familiares que Antonio, porque todos ellos le cuentan que Antonio tiene una vida súper tranquila, que no tiene nada de amantes, que no es una persona problemática, que no se mete con nadie, que evita todos los problemas. Y claro, todo esto choca muchísimo, que por parte de todas las amistades y toda la familia digan algo que una sola persona está diciendo, lo contrario, pues choca bastante. Cuando interrogan a las amigas de Mage, ellas corroboran todo lo que les había contado, del tema de los celos, del control. Pero conforme sigue la investigación se dan cuenta de que las amigas solo saben de él por boca de Mage. O sea, vamos a ver, aunque las amigas lo conocieran a Antonio, pero claro, no convivían en esa casa y no sabían por haberlo vivido si todo eso era cierto. Ellas sabían lo que Mage les contaba. Mage llegaba, lo mismo cuando quedaba con ella o en el trabajo, según la amiga de donde fuese: Antonio es un controlador, es un celoso, me tiene harta, ya no puedo más. Y siempre, siempre, siempre estaba con la misma cantaleta. Ellas siempre. Entonces, claro, pues ellas repiten todo lo que han escuchado, pues, de todo el tiempo que Mage ha estado diciéndole estas cosas, ¿no? Aparte le cuentan que Mage, bueno, lo descubre la policía, ¿no? Que Mage, por medio de las amigas, que Mage había engañado a Antonio. Ella le cuenta que le gusta mucho salir, que lo ha engañado muchas veces para poder salir de noche a las discotecas, que le gusta coquetear con chicos, que le gusta seducir y que la seduzcan. Y ahí es cuando descubren las 3 relaciones que Mage tiene. Una con Tomás, otra con José Antonio y la otra con Sergio. En menos de un año de casada, solo Tomás sabía, o sea, todo esto pasa en menos de un año de casada. Solo Tomás sabía que ella era casada. Ella le decía que Antonio la maltrataba psicológicamente y que le tenía miedo. Eso era un constante. Tomás le decía que como se lo encontrara algún día se iba a enterar, que lo iba a coger, que lo iba a matar, pero palabras que quedan en el aire, no cosas que eran realmente ciertas, como para decirlo decía lo iba a cometer, no.
Por otro lado, José Antonio, conocido como el publicista, él no tenía ni idea de que ella era casada. Ella siempre lo que hacía era, para poder quedar con él, ponerle excusas que en su casa no se podían quedar por la razón que fuese, estaba de obra, estaba la razón que fuese, para quedar en casa de él. Y él, ajeno a que ella tenía un matrimonio. Ella solo le confiesa a José Antonio que ha estado casada una vez que Antonio lo han asesinado. Él se enfada muchísimo, pero después la perdona y la relación sigue, aunque ella no le era fiel tampoco. Ella seguía con los demás amantes. A este José Antonio, no, perdón, a Tomás continuamente le decía, vamos a ver, ¿por qué no te divorcias? Es una cosa que hoy es fácil, está a la orden del día, no hay problema ninguno, hay facilidades y puedes divorciarte. Y ella llega un momento que de tanto decírselo, le dice que Antonio tiene cáncer. Tiene un cáncer terminal y que ella pues tiene que cuidarlo, que es lo que le corresponde y que es lo que tiene que hacer. Hasta dónde llegan las mentiras y las historias que ella se inventaba. Al mes aproximadamente del asesinato de su marido, conoce en la discoteca a otro hombre con el cual también mantiene relaciones sex. Conforme la investigación sigue, Maje es el centro de la misma. Y se dan cuenta que Antonio tiene varios seguros de vida y de accidente. Aparte de todo esto, a Maje le quedaría una pensión de viudedad de aproximadamente unos 1.100 euros arriba abajo. Pero también que la casa se quedaba en usufructo para ella. Vamos a ver, la herencia de Antonio era para su familia, para la familia de Antonio, pero la casa estaba puesta en usufructo. O sea, ella sabía que podía disfrutar de esa casa todo el tiempo que viviese. Tenía muchas cosas a favor para ella la muerte de Antonio. Todo esto la policía, pues claro, lo va mirando, ¿no? La policía tenía casi seguro que ella era la culpable, pero necesitaban pruebas, que hicieron que le intervinieron el teléfono. En los primeros momentos no llegan a saber quién comete el crimen, porque la policía saben perfectamente que ella no fue, puesto que quien comete el crimen es un hombre con mucha fuerza y corpulento. Todo esto se sabe por medio de la autopsia. La policía sigue con las escuchas telefónicas y saben que tarde o temprano, por algún lado, tienen que pillar algo. La investigación fue muy larga y muy dura. Y pasaba el tiempo y no llegaba a nada. Hasta que, para sorpresa de los agentes, Maje recibe una llamada un día de un tal Salvador, que os voy a contar quién es, pero la policía de momento no tiene ni idea de quién es este hombre. Salvador tiene 47 años y era un celador del hospital donde ella trabajaba. Salva era otra de sus conquistas. Él era casado desde hacía 22 años y la mujer también trabajaba en el mismo hospital donde trabajaba Maje y donde trabajaba él. En otra planta diferente, pero bueno, en el mismo hospital. Pero bueno, él llevaba esa doble vida con ella y además él estaba dispuesto a todo lo que ella quisiera. A todo, para todo, cuando ella quisiera. Él estaba totalmente, yo no sé si la palabra es enamorado, no sé, loco, él estaba loco con ella. Un día, estando ella trabajando, él fue a casa de Maje para hacerle unos arreglos que ella le había pedido que se los realizara. Y estando ellos hablando por teléfono, ella necesitaba una documentación que se había dejado, la tenía en el ordenador y se la había dejado en su casa. Entonces, al estar hablando por teléfono, pues le pide a Salva que por favor hable al ordenador y que le dé esa información que necesitaba. Y Salva, en ese momento, ve unos mensajes de un tal José Antonio, que hablamos del publicista, y Maje. Pero bueno, luego seguimos con este tema. En esta llamada, ellos tienen una conversación porque ella nota que Salva está un poquito tirante con ella y le pregunta si está bien, si ha hecho algo que le hiciese sentirse mal. Él le dice que ella debe desconectar y que debe desconectar de él. Que él se lo va a recordar a Antonio cada día. Ella le dice que no,
que ella no pensaba en eso, que lo había pensado ahora porque él se lo había dicho, pero que ella día a día ella no pensaba eso. Que le había prometido que eso no iba a ser así, que ella no iba a relacionarlo eso. Él le dice que le ha dado un bajón bestial y que el otro día había llamado a un policía, a lo que ella no le da lugar de seguir hablando y sube el tono y le dice: ¿qué dices? Y él le dice que este policía es un amigo policía, es más, que la policía cuando escucha esto, pues le hace pensar que tienen un topo en la investigación, cuando nada de esto es cierto, ¿no? Pero bueno, la policía no lo sabe, claro, de momento. Le dice que... le dice ella que no vaya a hacer ningún tipo de locuras. Él le dice que no va a hacer locuras ninguna. Y vuelve con el tema del amigo de policía, porque es lo que a él realmente le interesaba. Él iba a un punto directo. Y le dice que según le ha dicho este amigo, hay un tercer hombre en la vida de ella, un tal José Antonio. Y ella se lo reconoce, le dice que es un amigo. A lo cual Salva le dice que este policía le ha dicho que se va a ir con él a Italia. Y esto es lo que Salva lee, que os he contado antes, cuando abre el ordenador de Maje aquel día. Él se hace esta trama de su amigo policía, de esto, del otro, para sonsacarle a ella qué está ocurriendo con este hombre que hay ahí. Cuando Salva no tenía ni idea de los demás, pero bueno. Ella le responde que sí, que se irá a Italia, pero que va con más gente. A él no se le ve muy convencido y le repite que le ha dado un fuerte bajón. Ella le pregunta: ¿entonces qué me están investigando a mí? Salva le responde: ¿a ti o a él? Ella le pide que si pueden verse. Le comenta que ella pensaba que todo estaba descartado. Y le dice: y no es así, están investigando a saco. Incluso ella llega a decir que quizás le han pinchado el teléfono. Salva le dice que él no sabe si está pinchado o no, que él de eso no tiene ni idea. Y le pregunta que dónde lo quiere a él en esta historia. Él sigue con lo suyo, él sigue con lo que es el tema relación de ellos dos. A él le da igual si le han pinchado el teléfono, si le están investigando o no, aunque todo, claro, lo ha propiciado él al decirle lo de su amigo policía. Salva no tiene ni idea que realmente el teléfono está pinchado, la policía está investigándola a ella, todo esto no tiene ni idea. Entonces, claro, él va a lo suyo, a lo que es la relación con ella y punto. Entonces, ¿dónde me quieres a mí en esta historia? Y ella le da un corte y le dice que bastante tiene con preocuparse con todo lo que tiene como para pensar en qué lugar lo va a poner a él. Además, ella tampoco tiene interés ninguno en él. Ella lo ha utilizado y ya está. Le vuelve a pedir que se vean y él accede. A todo esto la policía, claro que no sabe de este hombre, no sabe quién es, pues montan un dispositivo de paisano para ver qué ocurre y además hacerle cara a esta persona. Porque claro, han estado hablando cosas que son un poco referentes al caso, que son un poco picantes, ¿no? Y oye, aquí hay algo oculto, ¿no? Vamos a ver quién es esta persona. Bueno, pues Maje llega al local donde habían quedado y con ella se sienta un hombre mucho mayor, que para nada era el prototipo de amante de Maje. Eso les extraña mucho también a la policía. Después de esta investigación llegan a saber quién es Salvador. A él también le interviene en el teléfono. Entre ellos tienen varias conversaciones de donde no se saca nada. Él siempre se ofrece para todo lo que ella necesite o quiera. Él está obsesionado, como os he dicho antes, con ella. Y ella le da coba como quiere y más. Ella solo lo utiliza. Ella no tenía ningún tipo de interés en él. La policía no sabía de la existencia de Salva antes de este acontecimiento. Os voy a explicar el porqué. Porque Salva le había dado a Maje un teléfono de prepago para que ellos se comunicasen por medio de ese teléfono. Entonces, claro, al estar pinchado el teléfono de Maje, pero Maje estar utilizando un teléfono de prepago, pues este Salva no salía por ninguna parte. ¿Qué sucede? Que cuando Salva se entera de este tal José Antonio, por medio del ordenador de ella, y con los celos que le entran, y le hace la llamada al teléfono personal de ella, al que estaba pinchado,
Y ahí es donde la policía pues llega a descubrir a este tal Salvador. La policía le tiende una trampa a Maje, con ayuda del excuñado de ella, el hermano de Antonio, que se llama Vicente. Para las veces que lo nombremos ya sabéis cómo se llama. El día 28 de diciembre la policía le dice a Vicente que ya tienen al sospechoso principal del caso, que están a la espera de conseguir pruebas, alguna prueba más, vamos, para condenarlo, pero que ya saben quién es. Les recalcan mucho que no cuenten nada absolutamente a nadie porque pueden fastidiar lo que es la investigación policial, pero sí que se lo cuente al núcleo familiar, que bueno, que es lógico que quieran saber pues cómo va la investigación policial, ¿no? Es algo lógico. Y todo esto va con doble sentido. Cuando Vicente lo cuenta en familia y Maje, que estaba allí, lo escucha, le da muchísima ansiedad y nervios. Y seguidamente, ¿qué hace? Llamar a Salva. Recordemos que ya está pinchado el teléfono, el personal de Maje, el prepago de Maje y el prepago de Salva. No, perdón, Salva no tenía prepago, Salva tenía el suyo normal, pero claro, como no lo conocían, pues no lo tenían pinchado. Pero bueno, ya sí, ya en este momento están pinchados todos los teléfonos. En esa llamada hablan del crimen sin ningún tapujo. Salva la intenta tranquilizar, que es lo que hace en todo momento. Él está muy convencido de que la policía no tiene nada contra él y que ni siquiera lo están investigando. Decide quedar para hablar y la policía, que está escuchándolo todo, crean un dispositivo con un agente de paisano para grabar toda la conversación que tienen. Claro, ya aquí no es hacerle cara a esta persona. Ya aquí, y más habiendo hablado por teléfono temas referentes al asesinato de Antonio, ya tienen que escuchar qué es lo que van a hablar ellos dos. Entonces, como habían quedado en una cafetería, pues este policía de paisano con una grabadora pues se va al sitio, ¿no? Pues para grabar la conversación. Salva en todo momento le dice a Maje que se quede tranquila, que suceda lo que suceda, ella no tiene nada que ver. Él siempre, si a él lo llegaran a coger, que no va a pasar, él siempre se lo dice así, pero que él siempre la va a exculpar de todo. Él le comenta sobre las llaves del parking y le dice que si ocurriese algo, que ella nunca diga nada, que ella no sabe dónde están las llaves, que desaparecieron y ya, que no tiene ni idea. Bueno, pues llegamos al día 10 de enero. Maje es detenida al salir de casa de José Antonio, porque esa noche duerme allí, y Salva lo detienen en su trabajo. A ellos los detienen en sitios distintos para que ni siquiera en voz alta puedan comunicarse. Salvador reconoce haber matado a Antonio, pero es culpa de todo a Maje. Él se culpa de absolutamente todo. Por otro lado, Maje dice que Salva hizo eso y ella no lo influenció, que no se lo pidió, que ella no sabía nada. Estando los dos en prisión, se envían cartas, las cuales Maje sigue con su manipulación hacia Salva. Claro, ella para nada le convenía que Salva viese distanciamiento entre ellos por parte de Maje y que fuese a contar toda la realidad. Ella lo que pretende es que él siga inculpándose y bueno, y que a ella la deje fuera de todo el caso. Y todo va sucediendo así, pero en el transcurso de tiempo, exactamente no sé cuánto tiempo pasa, porque no lo he encontrado por ninguna parte, pero ella comienza a tener relaciones con presos. Y Salva se entera. Y aquí pues explota un poco la bomba. Aparte, unido a todo esto, la insistencia de la hija de Salva, que no para de pedirle que cuente todo lo que había sucedido, que cuente la realidad. Pues todo esto hace que Salva cambie de opinión totalmente. Y el día 10 de noviembre del 2018 pide declarar ante el juez y le cuenta que Maje fue la ideóloga y la iniciadora del crimen. El 15 de octubre del 2020 comienza el juicio contra los dos. El fiscal pide 22 años para Maje y 18 años para Salva. La acusación particular, 25 años para Maje y 20 para Salva. Y el abogado de ella pide la absolución, agarrándose a la primera declaración que Salvador hizo, diciendo que había sido él, que Maje no tenía ninguna culpa, ni ella sabía nada, ni nada de nada. Comienza el juicio y en él declara el vecino que encontró el cuerpo de Antonio y cuenta, bueno, pues cómo sucedieron los hechos.
En la declaración del hermano de... Todo lo que os voy a contar ahora es el juicio, ¿vale? En la declaración del hermano de Antonio cuenta que la madre de Maje, al día siguiente de haber asesinado a Antonio, no paraba de pedirle el dinero que era de Maje de cuando ellos se casaron. Ese dinero es el dinero que ella pone cuando van a comprar el piso, la parte proporcional que ella pone para la entrada de ese piso. Pues la madre no para de pedírselo. Aparte le llega a decir que su hija tiene que rehacer su vida. Y como decía Vicente, que no era momento ni para pensar en dinero ni para pensar en absolutamente nada, puesto que solo había pasado un día que su hermano lo habían asesinado. También declaró la jefa de la investigación, contando cosas extrañas que no tan Maje, cuenta que aunque de vez en cuando lloraba, pero enseguida cogía el móvil y se ponía a escribir. También comenta las rarezas de los cambios de humor tan repentino que ella tenía, y lo más fuerte cuando Maje les dice que ahora va a llevar la vida que quiere. O sea, vamos a ver, ella llora cuando ve que no le están preguntando y que a lo mejor están entre ellos hablando y está un poco... No para de chatear. Ella constantemente chateaba. Y como que la llantera que le daba era como un paripé que hacía conforme le preguntaban algo. Aparte de eso, bueno, los cambios tan grandes como dice la investigadora, ¿no? Pues si estás chateando tienes una cara y si estás llorando tienes otra, y que pronto puedes acabar de llorar y poner otro tipo de cara. Cuando tú sientes una cosa la sientes, pero claro, si estás haciendo teatro ya estamos hablando de otra cosa. Y lo de que dice que va a llevar la vida que quiere es lo que os comenté antes, cuando dijo que él era muy celoso, que la tenía controlada, y llegó a decir, ahora voy a llevar la vida que quiero. Pero es que yo creo que ese no era el momento para decir una cosa tan grave como esa. Porque esto hace que pensar. Bueno, pues la jefa de la investigación lo cuenta en el juicio. Después declaran los agentes que hacen el levantamiento del cadáver, cuentan todo lo que vieron alrededor del cuerpo de Antonio, las huellas que vieron, las manchas de sangre y todo. Luego declara la madre de Antonio, suegra de Maje, declara que cuando ella se entera que a su hijo le había ocurrido algo, a ella lo que le dicen es que había tenido un accidente. De primera no le cuentan la verdad. Y comenta que Maje ni la miraba, que estaba al lado de ella y que parecía un témpano de hielo. Y a esta mujer, por lo visto, le llamó mucho la atención eso. Porque yo no creo que fuese por el tema de haber engañado a Antonio antes de la boda y que le cogieron un poco de tirria, que la mujer ahora la va a ver como la presunta asesina, no. Esta mujer vio algo raro en ese momento, pienso yo. Bueno, la declaración de los forenses que hicieron la autopsia da como causa de la muerte obstrucción de los centros vitales, que son, por ejemplo, el corazón, pulmón, los grandes vasos. Los más afectados en todo esto fue el corazón, por arma blanca. Dicen que Antonio no se defendió, que no tenía lesiones en brazos por arma blanca. Antonio estaba de pie cuando recibió la agresión y no le dio tiempo a reaccionar. Ahora le toman declaración a José Antonio, el publicista, uno de los amantes de Maje. Contó que su relación para él era un noviazgo, como él no sabía que ella estaba casada, y llevaba las cosas a ella con tantas mentiras y de tal manera que él la tenía como su novia. No veía nada raro ahí. Afirmó que la madrugada del 15 al 16 había dormido en casa de él, que el 16 se habían despertado juntos y que cada cual pues se fue a su trabajo. Que él contó que ella le había dicho que habían asesinado a su marido y que la estaban investigando, pero que tampoco le contó mucho detalle. Sobre su matrimonio le dijo que se había casado a la fuerza por las familias tan religiosas que ambos tenían. Le dijo que la familia de él no la tenía absolutamente nada valorada, y ya bueno, pues empezó a desprestigiarlo como solía hacer con él. También cuenta que Maje, esto no es José Antonio, esto lo cuentan allí en el juicio, que Maje a Tomás, su amante, lo incita diciéndole que Antonio la maltrata, como hacía con todos, ¿no? Que ella ya estaba harta de él, que lo mataría, que por ella lo mataba. Ella va buscando un aliado que haga lo que hizo Salva,
pero no lo encuentra en Tomás. Como ya os he comentado antes, Tomás le da la idea del divorcio, pero claro, al ella inventarse lo del cáncer de Antonio, pues bueno, Tomás contó que Maje le decía que no podía más con él, que la maltrataba psicológicamente. Le contó que por un robo es por lo que lo habían asesinado. Que yo no sé por cómo ella lo pone tan afirmativamente que todo había sido por un robo, cuando se sabe, ¿no?, que en una investigación policial no se sabe a ciencia cierta desde un primer momento, bueno, en una situación como esta, ¿no?, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, pues ella le dice eso a él. La familia de Antonio cuentan lo bueno, bonachón y lo alegre que era, lo divertido, que jamás lo vieron pelearse. También una compañera de trabajo declaró y contó que compraron en internet días antes varios peluches de animalitos que Antonio sabía que a Maje le gustaban, para cuando llegasen fechas especiales como cumpleaños, aniversario o lo que fuese, para él tenerlos guardados y ir pudiendo regalárselos. Y que ese pedido llegó justo cuando a Antonio lo asesinan. Con lo que esta declaración quiere decir esta mujer, pues yo pienso que es que él estaba totalmente pendiente, que eso lo corroboraron los familiares, muy pendiente a Maje, que siempre era muy detallista, siempre todo para ella. Declaró también la mujer de Salvador y habló súper bien de él. Contó que era una persona muy tranquila, o sea, que anteriormente, ¿no?, que había sido una persona muy tranquila, una persona que ayudaba a vivir, una persona en la que se podía confiar, pero que no sabía lo que le había pasado, que ella no entendía esto. Contó que aquella mañana, cuando ella sale de la casa para ir al trabajo, no sabe si Salva está o no está en la casa, puesto que aquella noche Salvador se desvela y se va a dormir a otro lugar, otra habitación, y cuando ella se viste y sale de la casa, pues no se choca con su marido. Entonces ella no puede dar fe de que aquella mañana Salva estuviera en la casa. Yo no sé si esto es cierto o que la mujer directamente no quiso decir él no estaba en la casa, no quiso inculparlo, pero tampoco se quiso coger los dedos, como me parece lógico, vamos. Bueno, pues llega la declaración de Salvador. Él afirma que ella sí le pidió que lo matase y que él aceptó porque estaba muy enamorado de ella, y que al Maje contarle los malos tratos que sufría, él temía que le ocurriese algo a manos de Antonio. Él temía perderla, dijo. Contó que ella le decía que mientras viviera con Antonio, ellos jamás podrían estar juntos. Ella no paraba por todos lados de pinchar y de machacar, pues para que en la cabeza de Salva fuera entrando la idea del asesinato. También explicó que él le dijo a Maje que no estuviera en casa cuando él fuese a acabar con Antonio, que hiciese un cambio de guardia o que hiciese algo para no estar en la casa. Lo que Salva no tenía ni idea es que ella tenía en casa de quién quedarse. Eso Salva no tenía ni idea. Relató que fue al garaje, que se escondió en una de las plazas, que sabía por ella que el coche de al lado no lo quitaban nunca de ese sitio, que lo sorprendió cuando Antonio bajó, que todo fue muy rápido, y cuando acabó abandonó el garaje y se fue a su casa. Se cambió de ropa para después tirarla, guardó el arma y a continuación se dirigió a casa de la hermana de Maje. Y allí habló con ella. Se lo contó todo. Que ella sabía por medio del cambio del estado de WhatsApp. Vamos a ver, Salvador queda con Maje, que en el momento que cometa, porque Maje sabía el día que iba a cometer el crimen, claro. Entonces quedan que en el momento que ya todo haya ocurrido, Salvador va a cambiar el estado del WhatsApp, va a poner otro estado cualquiera, y ya Maje sabe que ya su marido ha fallecido, asesinado por Salvador. Pues que por medio del cambio del estado de WhatsApp, como ya os digo, que ya todo había sucedido, dijo que le comentó que la exculparía absolutamente de todo. También dijo que llevaba estos años intentando olvidarlo, porque dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho. Los investigadores contaron que de camino a su casa, Maje estaba mensajeándose con José. Mensajes de broma, de tonteo, ya sabiendo ella desde la mañana que su marido estaba fallecido. Que ya no es el hecho de que a ella le importase poco su marido, porque está claro que además es ella quien incita para que lo maten, sino es el no tener dos dedos de frente, de pensar
que una vez que el marido ya no exista, la policía va a investigar eso, y a la primera que van a investigar, como es de lógica, como siempre suelen hacer, es a los familiares más cercanos. Pues en este caso va a ser a ella. Y te vas a poner a mandarle mensajes de tonteo a otro tío. Bueno, pues así lo hizo. Pensar poco, desde luego. Por otro lado, la madre de Maje, que la policía piensa que sabía toda la verdad, cuenta en el juicio que Salvador se enfrentó por una pelea a Antonio y en defensa propia ocurre todo lo que ocurre. Yo no sé esta mujer de dónde se saca eso, pero bueno. Maje declara que ella en peligro no se sintió nunca al lado de Antonio, pero sí psicológicamente la tenía muy mal. Nunca hablaron de divorcio en serio. O sea, la típica cosa que se suele decir, nos deberíamos de separar, pero como que queda en el aire. Nunca se propusieron, pues, llegar a un divorcio. Dijo que nunca deseó la muerte de su amante, que nunca deseó su muerte a su amante, que nunca ella le deseó la muerte a Antonio, diciéndoselo a su amante Tomás. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, los investigadores tienen todos los mensajes que ella se va mandando con Tomás y Tomás con ella, ¿no? Y cuando le leyeron los mensajes diciendo que ojalá se muriese, pues ella tuvo que buscar una manera de disculpar eso que estaba diciendo. Dijo que eso igual lo había dicho de la misma manera que decía que ella quería morirse por estar mal, pero que ella no lo deseaba que fuese así. Negó totalmente que le hubiese pedido a Salva que acabase con Antonio. Dijo que aquella mañana Salva llegó y le dijo que se había peleado con Antonio porque él empezó a hablar mal de ella. Y que Salva le dijo a Antonio, no mereces que hables así, no mereces hablar así de ella. Que le dio un mal golpe y que Antonio estaba muerto. Ella relata que se puso muy mal y que comenzó a llorar. Contó que Salva la intentó tranquilizar y que le dijo que al día siguiente ella tendría que ir a declarar. Y que él tenía un amigo policía que le iba a ayudar. Maje dice no entender por qué Salva fue a contárselo, si para implicarla o por qué hizo eso. Pues porque lo tenían pactado. Pero bueno. Que ella no denunció a la policía porque se había acobardado. Una vez que él le cuenta eso, se acobarda y pensó que sería implicada en encubrimiento. Negó que planificase la muerte de Antonio con Salva. Rotundamente lo negaba. Los psiquiatras y forenses dicen de Maje que no hay patologías mentales. Ellos en su informe aportan que ninguno de los rasgos llegan a ser de trastorno de personalidad, que ella solo quiere vivir la vida, eso dicho además por boca de ella. Por otro lado, Salvador es una persona pasiva, no dominante, no presenta rasgos psicopáticos de ningún tipo. Desde el punto de vista cognitivo conserva sus facultades mentales, nivel de autoestima muy bajo, persona sumisa e influenciable, todo lo contrario a ella. Tiene necesidad de aprobación de terceros para realizar alguna acción que no sean cosas cotidianas del día a día, como es lógico. Pero, por ejemplo, para emprender un trabajo, pues él no es capaz de tomar esa decisión y tirar para adelante. No, él necesita la aprobación de ciertas personas o de terceras personas. Bueno, pues Valencia, llegamos al 30 de octubre del 2020. El veredicto por unanimidad. Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados y así lo declaran, concretando el número de votos en cada pregunta los siguientes. Primero, en torno a las 7:40 horas de la mañana del día 16 de agosto del 2017, el acusado Salvador Rodrigo Lapiedra, cuando Antonio Navarro Cerdán iba a coger su coche estacionado en la planta 28 del garaje del número 14 de la calle Calamocha de la ciudad de Valencia, para ir a trabajar, le propinó 6 cuchilladas que afectaron a sus órganos vitales y que le causaron la muerte en pocos minutos, por unanimidad. Segundo, Salvador se escondió y atacó a Antonio de manera súbita e inesperada, por lo que éste no pudo defenderse de dicho ataque por unanimidad. Tercero, a Salvador Rodrigo Lapiedra planificó de común acuerdo con la mujer
de Antonio, María Jesús Moreno Cantó, la muerte de este acordando que Salvador ejecutaría la acción empleando un arma blanca en el garaje de la vivienda que lo llevaría a cabo en la mañana del 16 de agosto del 2017, facilitándole María Jesús la llave de acceso a la puerta de citado garaje, así como la información precisa sobre los horarios de su marido, el número de plaza, modelo y matrícula del coche. Por unanimidad. Cuarto. Tras haber cometido el crimen, Salvador se cambió de ropa y se deshizo de los guantes y el cuchillo, arrojándolos en una poza séptica de una finca de su propiedad. Luego, en torno a las 13:30 del 16 de agosto del 2017, se reunió con María Jesús en el domicilio de Natalia, hermana de esta, para confirmarle que había matado a Antonio por unanimidad. Declaran culpable a Salvador por la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Declaran a María Jesús Moreno Cantó culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. Se condena a María Jesús de un delito consumado de asesinato con alevosía, con agravante de parentesco, a 22 años de prisión, con inhabilitación absoluta durante este periodo. Se condena a Salvador como autor responsable del delito consumado de asesinato con alevosía con atenuante de colaboración con la justicia, a 17 años de prisión con inhabilitación absoluta durante este periodo. Ambos deberán indemnizar a los padres del fallecido con 100.000 euros a cada uno de ellos y al hermano del fallecido, a Vicente, con la cantidad de 50.000 euros. Desde que ingresó en 2018 en la cárcel de Picassent, Mage mantuvo relaciones con varios hombres. Fruto de las últimas nació su hijo, cuyo padre, David, cumple condena en la misma prisión desde 2008 por un homicidio. En estas cárceles mixtas, el sexo entre presos está permitido, pero con condiciones. Mage y David coincidían en distintas actividades, momento en que podrían haber mantenido relaciones aunque se desconocen los detalles al respecto. El embarazo de Mage separó a la pareja, ya que la viuda negra de Patraix fue trasladada a la cárcel de Fontcalent, en la provincia de Alicante, que dispone de un módulo de maternidad. Tras dar a luz en julio de 2023 en el Hospital General de Alicante, allí estará hasta el 2026, porque la legislación penitenciaria permite que Mage permanezca con su hijo durante sus 3 primeros años de vida, en la unidad de madres de la prisión alicantina. Un penal que cuenta con 32 habitaciones separadas y dotadas de estancias de juegos infantiles, servicios médicos y farmacias, en la que únicamente comparten módulos mujeres con sus hijos menores de edad. De esta forma no es posible coincidir con más hombres que los funcionarios y los médicos que allí trabajan. Mage habría finalizado su relación con el padre de su hijo. El hombre habría rechazado en un permiso extraordinario que le habrían posibilitado trasladarse a Fontcalent para conocer a su hijo. Perdón. O sea que David, el padre del niño de Mage, no conoce al niño. La madre de Mage declaró que visita una vez a la semana a su hija y al pequeño en Fontcalent. A nadie le deseo tener un hijo en la cárcel, explicó la mujer. Pues que tu hija no hubiera asesinado a una persona. Señaló que madre e hijo están bien, que allí hay muchas madres que hacen un trabajo precioso por los niños. En la actualidad, David ha cumplido condena y ha sido puesto en libertad. A Mage, por el contrario, todavía le queda un largo periodo entre rejas, tras su condena en noviembre del 2020 a 22 años de prisión por el asesinato de su marido. Y una vez que el niño cumpla 3 años, yo no sé si a ella la volverán otra vez a llevar a la prisión donde estaba antes o la dejen en la misma. Yo pienso que la llevarán a la anterior, pero a ella la separan de su hijo. Y el resto de años que le quede por cumplir, pues el niño imagino que se lo quedará a la madre, porque si el padre del niño no ha querido saber nada de él. Y también, si vuelve a la prisión anterior, tendrá acceso a
poder estar con presos. No me quiero imaginar lo que puede ocurrir. Y ya para acabar con este caso que es impresionante, me pregunto yo, ¿hasta dónde es capaz de llegar una persona manipulada y engañada? ¿Hasta dónde? El engaño es una cosa que yo puedo llegar a entenderlo incluso. Me explico. Una persona que está completamente enamorada de otra, o cree estarlo, o sea el sentimiento que sea, puede creerse sus mentiras. Pues por ejemplo, voy a dejar a mi marido, lo voy a dejar, estoy muy mal con él, yo quiero estar contigo. Bueno, pues puedes llegar a creértelo, o a querer creértelo. Sí, pues sí. Pero esa manipulación hasta que llegar a conseguir que mates a una persona inocente y a sangre fría, y sin tener ningún tipo de problema mental, que es lo más gordo, dicho por los psiquiatras y los psicólogos que lo han estudiado. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque tú puedes ser una persona, pues sí, que necesitas la aprobación de otra para hacer alguna cosa, que te dejes guiar por los demás en un cierto tipo de cosas, porque no eres una persona muy resolutiva, porque vale, hasta ahí lo acepto. Pero llegar a tal manipulación como para llegar a asesinar a alguien. Espero vuestros comentarios. Este caso, desde luego, es alucinante. Y miedo me da cuando ella vuelva a salir de la cárcel. Porque yo pienso que esta persona es capaz de hacer cualquier cosa. Yo creo que ella no era capaz por el tema de... Aunque yo creo que la madre de ella lo sabía, pero bueno, por el tema de la religión, de los familiares, no de ella, por supuesto, ella no era capaz de divorciarse. Y pienso que en el pueblito de ella eso hubiera sido un escándalo, y es lo que ella no quería. Ella, sus escándalos, le gustaba llevarlo oculto. Y bueno, pensaría ella que de esta manera iba a ser algo mejor, y me parece, iba a ser algo mejor que un divorcio. Es que realmente no sé qué tiene esta mujer en la cabeza. Qué manera de arruinarse la vida, y bueno, y sobre todo de arruinársela y de quitársela, como es lógico, Antonio, ¿no? Divórciate, lleva la vida que te dé la gana, haz lo que quieras con ella y ya está. Y encima no tenían hijos en común. O sea, que no tenía ni que volver a ver a Antonio absolutamente para nada. Es algo inconcebible totalmente. Pues nada, espero vuestros comentarios, porque creo que este caso da para mucho. Y como siempre os comento, darme like, compartirme, darme a conocer el canal a todos vuestros allegados, a personas que sepáis que les gusta el tema del True Crime. Vamos a seguir subiendo los seguidores que me seguís, que sé que me seguís y no estáis suscritos, que es gratuito. Dadle pinchar. Que si no queréis que os llegue la notificación de cuando subo el vídeo, porque solo queréis ver el vídeo a la hora que a ustedes os venga bien o lo que sea, y os parece molestoso que os llegue una notificación, le dais a la campanita y lo desactiváis. Y cuando yo suba el vídeo, el día que lo subo, pues simplemente ya ustedes lo veis cuando entráis en mi página, en mi canal, y punto. La persona que se suscriba y quiera que le llegue la notificación, que no toque absolutamente nada, pero suscribirse, que sé que muchos de vosotros me veis continuamente y no estáis suscritos y me ayudáis. Darme like y comentarme, principalmente comentarme este caso, que es digno de que lo hablemos. Y nada, ya con la retahíla de todos los días o de todos los vídeos suelta, os deseo que tengáis un maravilloso día.